Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome to the very first series of the Gang of Witches Ibiza podcast. Bienvenidos a la primera serie del podcast Gang of Witches, Ecofeminista Ibiza. Soy vuestra anfitriona, Jo Yu, y en esta serie nos reuniremos cada luna nueva para explorar los desafíos ecológicos y sociales a los que se enfrenta la isla, como son el cambio climático y el calentamiento de nuestras aguas, los desechos tóxicos y cómo podemos eliminarlos de manera segura, así como ver cómo podemos proteger nuestro mayor y más sagrado tesoro hundido. Square meter of Posidonia, in terms of environmental value, Un metro cuadrado de Posidonia, en cuanto al valor medioambiental que tiene mucho más peso y valor que un metro cuadrado de bosque, y es esencial. Es lo que llamamos el carbono azul. Así que nadie debería de anclar en ella. Solo deberíamos de anclar en la arena y valorar esta increíble planta que es la Posidonia. That was Sandra Benveniste, Director of Ibiza Preservation. Esa era Sandra Benveniste, directora de Ibiza Preservation, que se unirá a nosotros en nuestro tercer episodio de esta serie, donde abriremos el debate con otras mujeres poderosas, como la invitada de hoy, Marieke Colley, y nos uniremos a través de la lente del ecofeminismo para alzarnos y proteger nuestro planeta. If you want to see the ecological struggles, si hablamos de la lucha ecológica, podemos decir que queremos liberar a la naturaleza de la garra del capitalismo, de las multinacionales y de la obtención pura y dura de beneficios. La naturaleza es explotada y oprimida igual que las mujeres. Y si la liberamos, podemos empezar a pensar en otra relación entre la sociedad y la naturaleza. Y en la primera luna nueva del próximo año nos sumergiremos en las vidas de 4 mujeres agricultoras en Ibiza que están trayendo de vuelta las semillas como patrimonio de la isla y a su vez ampliando nuestras fuentes de alimentos locales. Aquí tenemos a Gabrielle Gambina de Ibiza Produce, que también estará en nuestra mesa redonda de mujeres. Las mujeres que tenemos en esta isla realmente trabajan muy duro. La mayoría de ellas son granjeras a tiempo parcial, con lo cual combinan un trabajo con llevar la granja, con distribuir y vender los productos. O sea que realmente son mujeres muy determinadas. But first, let me set the scene. Pero primero, permitidme que allane el terreno. Así fue que me invitaron a presentar este podcast para la banda de brujas, la Art Gang favorita de París desde 2016, que recientemente se mudaron a Ibiza y crearon su aquelarre en las colinas del norte de la isla, donde llevan a cabo residencias de arte y reuniones de mujeres. Y mientras que su podcast francés llega en cada luna llena, este podcast de Ibiza llega en tu luna nueva, una versión local y práctica del ecofeminismo, sobre la que podéis descubrir un poco más sobre lo que hacen exactamente y sobre quiénes son en su sitio web, gangofwitches.com. Véanse notas del podcast para acceder a su web. So, it's an absolute honor to be with you on this series. Así pues, es un gran honor estar con vosotros durante esta serie para intentar llevar el debate hacia adelante bajo las alas del ecofeminismo, porque aun habiendo vivido en Ibiza durante 8 años, la verdad es que me subí al carro de la banda eco cuando llegué por primera vez para apoyar a Ibiza Preservation de Sandra Benveniste en 2013 y ayudar a difundir esa historia sobre la gran lucha que enfrentaba a la isla con los gigantes de la perforación petrolera que intentaban averiguar si estábamos sentados en una pequeña mina de oro justo frente a nosotros. Y como parte de esa narración y pieza que presenté para Newsbeat's BBC Radio 1, he de decir que nunca olvidaré la sensación de cuando abordé el barco Rainbow Warrior de Greenpeace, cuando atracó en la ciudad de Ibiza para entrevistar al jefe del activismo de las energías renovables para Greenpeace España. Y si os soy honesta, ahí fue cuando me di cuenta de cuánto amor siento por esta isla y cuánto sentía la responsabilidad de ayudar a protegerla, o al menos intentarlo, haciendo lo único que sé hacer,
e hice una pequeña noticia para la radio. Because when you move to Ibiza, it's because you fall in love. Porque cuando te mudas a Ibiza es porque te enamoras de la isla, pero también porque la naturaleza te recuerda lo bien que uno se siente al estar conectado con la tierra, y todos tenemos trabajo que hacer para asegurarnos de que estamos haciendo algo para protegerla. La naturaleza que esta isla tiene y aún logra preservar, gracias a algunas mujeres guerreras y ecológicas realmente fuertes que se preocupan por los intereses fundamentales de la isla, es sin duda, para mí, la razón número uno por la que quería ser parte de esto, el proyecto Gang of Witches y su podcast, porque difundir un poco de amor en este momento es muy importante, pero el objetivo de este podcast es mostrar no solo lo que se está haciendo y la increíble red de mujeres que tiene la isla, sino lo que aún queda por hacer y cómo podemos todos subir a bordo y ser realmente responsables de la forma en que esta isla evoluciona a partir de este momento. Entonces, hoy vamos a sumergirnos en una charla con una mujer que os dará un poco de trasfondo sobre esta ideología del ecofeminismo, ya que como bióloga y activista ecofeminista desde el principio, Marie Cole, que vive en Gante y que se une a nosotros en vivo y en línea, realmente lo ha visto todo. No os vayáis. Gang of Witches. I'm joined now on the line by Marike Cole. Bienvenida, Marike. Es un placer tenerte con nosotros en esta primerísima edición del podcast Gang of Witches Ibiza. My pleasure too. Es un placer para mí también. So let's start off with what brought me to tracking you down. Bien, pues empecemos por la motivación que sentí para ponerme en contacto contigo, y fue un artículo en el que escribiste que la lucha que viven las mujeres y el feminismo es la misma lucha que se da en el campo de batalla por la ecología. ¿Puedes explicar qué quieres decir con que la lucha es la misma? ¿Cuál es la conexión? The connection is that Pues la conexión es que las mujeres son explotadas en su trabajo invisible, en su casa, en su trabajo en el hogar, no remunerado, de la misma manera que la naturaleza es explotada por el sistema económico, sin tener en cuenta ninguno de los costes que ello conlleva. Se supone que la naturaleza es gratuita, está a nuestra disposición y hace cosas por nosotros sin ser remunerada, y además creemos que es ilimitada, lo cual es absurdo porque estamos en un planeta, pero parece ser que los recursos de la naturaleza todavía parecen ilimitados en el siglo XIX y XX, y por lo tanto utilizar y contaminar el agua, la tierra y el aire parece que sea algo que podemos hacer de manera totalmente gratuita. Y por otro lado, la riqueza de los minerales de la tierra ha sido explotada por el industrialismo. Se han extraído todo tipo de minerales del suelo sin tener en cuenta ninguna de las consecuencias para los humanos ni las consecuencias en la agricultura. Si miramos, por ejemplo, las regiones donde hay minas de carbón en Alemania, en Inglaterra, podemos ver las consecuencias de esa destrucción, de cómo se ha deteriorado el paisaje. Se ven todas esas montañas de restos de carbón que todavía están contaminando todas esas regiones. Y lo podemos ver también ahora, hoy en día, en América y Norteamérica, con la fracturación hidráulica, donde se extraen todo tipo de minerales mediante la inyección de todo tipo de actores contaminantes para poder llevar a cabo esa extracción. Y si observamos la agricultura, pasa exactamente lo mismo. La agricultura era una actividad integrada por los granjeros y sus familias que cuidaban de las plantas y de los animales, del ganado. Pero ahora la agricultura se ha convertido en monocultivos que también destruyen el suelo de la tierra. Por lo tanto, hay que inyectarle todo tipo de elementos a esa tierra para que vuelva a ser fértil. Y ello lo hacemos de forma artificial y mediante la tecnología. Y es precisamente ello lo que nos lleva a recordar a las primeras ecofeministas, como por ejemplo Vandana Shiva, que decía que existe una actitud tecnológica patriarcal y regida por los hombres hacia la naturaleza y hacia las mujeres. And her experience, Vandana Shiva lives in India.
Y para Vandana Shiva, su experiencia provenía de un control de la fertilidad de las mujeres, ya que en los años 60 había una sobrepoblación en la India y eso iba a ahogar a los países del primer mundo con la migración que provenía del tercer mundo. Entonces, el gobierno hindú, junto con la Fundación Rockefeller, empezaron a controlar la población. ¿Y cómo lo hicieron? Pues poniendo a disposición del ejército unas unidades móviles con las que iban de pueblo en pueblo haciendo ecografías a las mujeres que estaban embarazadas para determinar si llevaban un niño o una niña. Y si llevaban una niña, pues a menudo las mujeres elegían el aborto porque con ello obtenían una prima. E incluso se les daba un salario durante un cierto tiempo cuando tenían hijos. Y las consecuencias de ello han sido que, obviamente, el número de varones nacidos en la India es de un ratio de 120 frente a 100 mujeres. Y por lo tanto, en la actualidad tenemos más hombres en la India que mujeres, y cuando estos buscan una mujer para casarse, pues resulta que tenemos un problema muy grande que ha promovido la violación en la India. Entonces, las primeras feministas como Vandana Shiva, pero también las ecofeministas en Latinoamérica, realmente criticaron de forma muy profunda cómo se utiliza la ciencia en nuestra sociedad, porque se utiliza en favor de aquellos que tienen el poder y en favor de los varones en cuanto a todo el uso de la ciencia y cómo se utiliza esta ciencia en el cuerpo de las mujeres. Entonces, este acercamiento que se denominaba científico también era bastante tecnológico y lleva a nuestra sociedad a ver las cosas desde el punto de vista siempre de obtener beneficios. Por eso, Vandana Shiva habla del sistema patriótico y tecnocrático, y yo a eso le añadiría sistema capitalista, porque siempre está orientado a obtener beneficios. En torno a eso gira toda la economía. Y las ecofeministas también veían que las mujeres del tercer mundo, por un lado con la destrucción de los bosques en el Himalaya, pero principalmente en Latinoamérica, donde los indígenas, siguiendo el impulso y la energía de las mujeres, estaban intentando cuidar de su entorno, cuidar de un entorno saludable en la agricultura para tener alimentos saludables, para poder vivir de acuerdo a sus antiguas tradiciones, en una simbiosis con la naturaleza. Había pueblos indígenas, y todavía los hay, aunque menos, en el Amazonas, que cuidaban del entramado de los ríos y de los peces que los habitan, que son una fuente principal de proteína para ellos. Por lo tanto, el ecofeminismo es principalmente y sobre todo una crítica contundente a una estructura científica, tecnológica y capitalista orientada a obtener beneficios. Y eso es algo que en la ciencia llega muy lejos. Por ejemplo, en lo que son las pruebas de medicamentos en humanos, se llevan a cabo principalmente en hombres y no en mujeres. Por lo tanto, cuando se empiezan a utilizar los medicamentos, estos no han sido probados en mujeres, sino solo en hombres, principalmente jóvenes. Y por lo tanto, esto es algo que crea un sesgo masculino en el mundo científico, en la estructura científica, que está totalmente relacionado con el obtener beneficios. Bien, Merike, creo que lo has puesto en el contexto científico. Sabemos que eres bióloga y que tras estudiar tu carrera saliste al mundo y empezaste a trabajar como científica, ¿verdad? Y quería preguntarte, ¿trabajabas en el campo de la ecología principalmente? Bueno, yo de hecho estudié bioquímica y biología molecular
Y mi primer trabajo fue de investigación. Estábamos investigando un tipo de cáncer en los riñones de los niños. Un periodo después tuve que parar porque tuve un accidente de coche muy grave. Tuve 6 meses de convalescencia y luego empecé a enseñar en escuelas de secundaria. Y me encantó, por suerte, me encantaba. Y entonces, claro, me he centrado más en la ecología porque para mí ha sido el enfoque principal para la educación de los jóvenes. How did your standing evolve exactly? Or how did ecofeminism come into your Y dime, life? ¿cómo se desarrolló tu prestigio? ¿Cómo entró en tu vida el ecofeminismo? You know, I'm very old. I'm born in 47. Sabes, ya tengo una cierta edad, soy mayor, nací en el 47 y en 1971 empecé a trabajar. Y en mi primera entrevista con el profesor para ese trabajo de investigación me preguntó, ¿te vas a casar? Y yo le dije, perdona, no tiene nada que ver con el proyecto para el que estoy solicitando un trabajo. Y me dijo, sí, pero es que si te vas a casar vas a tener hijos y entonces dejarás de hacer tu trabajo científico, porque una mujer cuando tiene hijos pone a los hijos en primer lugar y el trabajo en el segundo. Y por lo tanto no quiero tener a una mujer trabajando que quiera tener hijos. Ese fue mi primer shock. And my second shock was when I entered the staff room in my first Y el school. segundo tuvo lugar cuando entré en la sala de profesores en la primera escuela en la que trabajé y un profesor de historia mayor y muy patriarcal me preguntó, ¿es señora o señorita? Y yo no respondí a eso, sino que le dije de forma cortante, perdone, pero ya lo he hecho y tampoco estoy libre. Y con ello se calló. Esas primeras confrontaciones sexistas en la vida cotidiana fueron un shock para mí, porque cuando éramos estudiantes éramos pues un grupo mezclado y realmente nos veíamos como iguales, creíamos en nuestra igualdad, pero luego si lo miramos con perspectiva vemos que ya había desigualdad. Pero como estudiante, cuando tienes un proyecto para tu vida como profesor, pues es irrelevante si eres hombre o mujer en ese tipo de estudios. Así que eso no nos preocupaba. So in this 1973, Y en 1973 hubo un día, o había un día de la mujer, el 11 de noviembre, y fui. Y allí fue donde entendí la complejidad del tema. Uno de los problemas principales que teníamos en Bélgica en ese momento es que no estaban permitidos los anticonceptivos, y si estaban permitidos eran como secretos, no se podían anunciar en farmacias, etcétera. Y el aborto, de eso ni siquiera se hablaba, estaba prohibidísimo desde el siglo XIX, una ley bastante antigua. Pero el tema es que había muchas más mujeres que empezaban a trabajar fuera de casa en los 70 porque había un crecimiento económico muy grande. Y sin embargo, los salarios eran inferiores para las mujeres que para los hombres, y eso estaba considerado normal porque eran una mujer. so wages in Y de hecho, hoy en día todavía la mayoría de los salarios de las mujeres es inferior para el mismo trabajo que un hombre. Entonces, esa lucha empezó en los 70, no solo en Bélgica, donde tuvimos una huelga gigantesca, sino también en el Reino Unido. Entonces, esa lucha para tener unas condiciones de trabajo iguales y unos salarios iguales, junto con los derechos de reproducción, son los temas principales en los que estaba muy interesada, y eso fue lo que me llevó unos años más tarde a participar en un grupo de mujeres debatiendo todas estas cosas, hablando de todo esto. I think, there's nothing equal, as you say, going on. Sí, bien, creo que como dices, no hay nada de igualdad en todo lo que acabas de contar. Y creo que eso es lo que más me ha gustado sobre lo que dijiste sobre la líder filósofa hindú, Vandana Shiva. Así que volvamos a eso, porque ella se unió al movimiento muy al principio, en sus inicios, porque tenía un papel muy específico que jugar en darle forma a la visión ecofeminista. Ha escrito más de 20 libros y hablaremos más durante el segundo episodio de esta serie de su activismo por la preservación de las semillas originales, el seed activism, que saldrá en enero. Pero hoy me interesaría hablar del hecho de que denunció las políticas demográficas
que designan a la mujer como responsable de la superpoblación de la que hablamos cuando mencionaste el feticidio en los años 70-80. Este parece ser un tema que atrae mucho debate en este momento, en especial tras el estreno de la película del ecohéroe David Attenborough, Una vida en nuestro planeta. Y creo que hablo no solo por mí, sino por la mayoría cuando digo que nos gusta mucho a todos. A mí personalmente, sin duda, y todos esperábamos con impaciencia a que saliera su documental en Netflix. De hecho, yo lo vi hace tan solo unas semanas y tengo que decir que sí que es verdad que culpa o subraya el hecho de que el aumento de población es el factor principal causante del cambio climático, lo cual es bastante decepcionante. Y ya sé que Vandana tiene una opinión contundente sobre ese tema, pero quería saber qué piensas tú sobre todo ello. Well, first of all, the figures, he gets it wrong. 10% of the richest... Bueno, en primer lugar, cabe decir que se equivoca en las cifras, porque el 10% de las personas más ricas del mundo consumen el 50% de los recursos. Los ricos consumen más electricidad, tienen coches más grandes, entonces no tiene en cuenta la desigualdad social. En segundo lugar, hemos visto que el crecimiento demográfico exponencial del que temíamos en los 70 no ha tenido lugar porque ha habido más educación y cuando las mujeres son educadas eligen la contracepción. Por lo tanto, ese crecimiento ya no es exponencial. Además, cabe decir que el crecimiento de la población en China, donde había la política de un solo hijo, ya ha sido abandonada. Pero incluso antes de que se abandonara, las mujeres elegían no tener más hijos, porque dentro de un contexto material, si uno no puede alimentar a 10 hijos, pues entonces no va a tener 10 hijos siempre y cuando tenga acceso a métodos anticonceptivos. And you see now, even in countries in sub-Saharan Africa, y hoy en día también lo vemos, incluso en países de la África subsahariana, como Nigeria. Cuando las mujeres tienen la posibilidad de elegir tener menos hijos, eligen tener menos hijos. Eso es algo que también se ve en Francia, por ejemplo, donde hay una buena atención a la infancia y hay beneficios sociales para cuidar a los hijos. Entonces, en este caso, allí se tienen más hijos que en cualquier otro país de Europa en estos momentos. Por lo tanto, es algo que depende del proyecto de vida y de las circunstancias materiales de cada mujer. Y la verdad es que es una actitud un poco racista, ¿no? El pensar que la gente en el tercer mundo pues se multiplican como conejos. Eso no es cierto, no es así para nada. It does not mean that we don't have overpopulation problems. Por lo tanto, yo considero que el boom poblacional no es la realidad a la que nos enfrentamos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas de sobrepoblación, en particular en las grandes ciudades del tercer mundo. Yo he estado varias veces en Manila, en la capital de las Filipinas, y allí tienen 14 millones de personas que viven en esa ciudad y sus alrededores, y allí, por supuesto, tienen problemas de sobrepoblación. Hay mucha gente pobre que viene del campo y que no tienen acceso a nada, no tienen posibilidad de cuidados sanitarios, de transporte, de nada en el campo. Entonces van a las ciudades para obtener una vida mejor. Y ese es uno de los problemas principales de las ciudades del tercer mundo, pero también de ciudades como Londres, París. Yo no podría soportar vivir en esta especie de desiertos de hormigón con gente que corre de un lado al otro. Eso no es humano. Y entonces sí que creo que hay un problema de sobrepoblación en ciertas circunstancias, pero no debido a que la gente tiene demasiados hijos, sino debido a que la gente abandona el campo. I mean, clearly, there is only one way, as you just directly Sí, solo existe una forma de solucionar el problema, como has dicho anteriormente, que es mediante la educación a nivel global. Aunque eso es algo que tú ya hiciste, ¿verdad? Lo contabas cuando decías que hablabas de métodos anticonceptivos con tus alumnos en Bélgica cuando todavía estaba prohibido. Sí, no se podía antes de 1974. A partir de entonces podía incluir los métodos anticonceptivos en mi curso de biología, pero ya lo hacía antes. Les dije a mis alumnos que, mira,
esto es ilegal, pero estoy preparada a ir a prisión por ello, y se reían. Entonces hubo un montón de casos en los que en Bélgica pues tuve que enfrentarme a juicios, pero por suerte el director de mi colegio o de mi escuela me apoyaba. Pero la verdad es que hablar de métodos anticonceptivos también significa hablar de sexualidad, y algunos padres más tradicionales pensaban que si uno habla de sexo, pues los jóvenes van a ir a buscar sexo. La verdad es que los jóvenes practican el sexo, se hable de ello o no, entonces simplemente es una manera de ignorar el problema. Now, sex education means also education on the woman's body. Ahora bien, educar sobre sexualidad también significa educar sobre el cuerpo de la mujer y lo que significa tener relaciones sexuales, y es la mejor educación para evitar la cultura de la violación que está presente en muchísimos países. Bélgica era un país tradicionalmente con un partido democrático cristiano con mucha fuerza, y también una organización de mujeres trabajadoras y católicas que dijeron: mirad, el aborto es una elección personal. Obviamente a veces es un problema social, pero nosotros queremos que sea de libre elección para que cada uno pueda elegir y a nadie se le obliga a abortar. Y desde ese punto de vista se llevó a cabo una influencia muy potente en los partidos para que en el Parlamento se pudiera pasar la moción gracias a los liberales, socialistas y verdes. Pero la verdad es que tardamos mucho en conseguirlo debido a una oposición muy fuerte de la Iglesia Católica, que controla en Bélgica el 80% de los colegios en la época y la mayoría de los hospitales. Entonces tuvimos que encontrar nuevos métodos para ayudar a las mujeres y por lo tanto fundamos clínicas independientes, privadas, que siguen funcionando hoy en día. The amount of abortion in Belgium was estimated at 40,000 cases. Y el número de abortos en Bélgica en esa época se estimaba que eran unos 40.000 casos por año, y en la actualidad tenemos unos 20.000 casos al año por 11 millones de habitantes, lo cual son las cifras más bajas de Europa gracias a la educación sexual, a que existe la alternativa y a que ha dejado de ser un tema tabú y controvertido. Por lo tanto, podemos decir que los católicos fundamentalistas pueden representar un obstáculo muy grande para el cambio de las cosas, pero no solo en la ideología de la gente, sino también a la práctica. Y yo creo que todavía es el caso en muchos países latinoamericanos. Háblanos un poco de tu trabajo en ese campo, ya que mencionas que la educación sexual es beneficiosa, así como hablar más con las mujeres sobre métodos anticonceptivos. Y está claro que en estas comunidades hay una voluntad de ir en esa dirección una vez que están informados sobre ello. Y ya que tú has llevado a cabo mucho trabajo en la educación a las mujeres en comunidades indígenas, en especial en Filipinas y en Latinoamérica, ¿nos podrías decir un poco más sobre el tipo de trabajo realizado en estos lugares? Tanto Filipinas como Latinoamérica son lugares en que la tradición católica es la que prima, y los católicos son la única tradición en el mundo que desde siempre han visto el aborto como un asesinato desde la época de los romanos. Por lo tanto, el aborto estaba considerado como un pecado, y en el siglo XIX se incluyó eso en la legislación, mientras que antes era algo desconocido, las mujeres lo hacían a escondidas. Pero se convirtió en tabú en el siglo XIX con la moral victoriana, mediante la cual las mujeres tenían que estar en casa, obedecer a sus maridos y hacer lo que ellos quisieran que hicieran. En ese sentido, la nueva moral del siglo XIX refuerza las leyes antiaborcionistas en muchos países, al igual que las leyes en contra de los homosexuales, por ejemplo. Y en Bélgica empezamos con los centros de planificación familiar en todo el país en 1960. Y eso pues ponía en relieve
que los niños que eran deseados eran más felices que los que no eran deseados. Esa era la idea central. Entonces, estos centros de planificación familiar tuvieron mucho éxito y también se convirtieron en un recurso para el movimiento de las mujeres. Muchas mujeres habían sido activas en estos centros y pasaron a formar parte de los grupos de concienciación y debate que constituyeron una red de grupos que tuvieron mucha fuerza en promover los movimientos a favor del aborto, de la libre elección. Movimientos que duraron más de 20 años, de los 70 a los 90, que fueron necesarios para cambiar la legislación. Y en la actualidad todavía vemos lo difícil que eso es, porque hay un consenso general en la sociedad y entre la mayoría de los partidos, aparte de los fascistas y los de extrema derecha, para que se liberalice esa ley que permite abortar hasta las 12 semanas, y eso se quiere ampliar hasta las 18 semanas, porque unas 500 mujeres cada año no pueden abortar en Bélgica debido a esa razón, entonces tienen que ir a Inglaterra o a Holanda. Entonces eso es una discriminación social y queremos abolir eso y pasar a 18 semanas. Entonces, en vista de las múltiples formas de opresión dentro de la economía capitalista contra las mujeres, ¿dirías que la opresión patriarcal está internamente e inextricablemente relacionada con la destrucción de la naturaleza? Yo diría que sí, porque es una cuestión de cómo nos relacionamos con algo que es externo a nosotros. Las mujeres son algo externo de la sociedad dominada por los hombres patriarcal. Algo similar ocurre con la naturaleza. La naturaleza es externa a nuestra tecnología. Por ejemplo, con la crisis del COVID hemos visto que esto no es cierto. Lo que le ocurre a la naturaleza y a nuestro planeta influencia nuestra vida y la forma en que nos organizamos a nivel social de forma muy contundente. La crisis climática también muestra esto. Entonces, si tenemos por un lado la naturaleza y por la otra la ciencia y la tecnología, es lo mismo que ver las mujeres por un lado y los hombres y la tecnología por otro. Y eso es algo que hay que superar, porque esto no existía, por lo menos no de la misma manera, antes del capitalismo. Antes había otra forma de llevar a cabo la agricultura, no vivíamos en las ciudades sino en el campo, había además una relación entre el conocimiento que teníamos del mundo real y nuestra vida, pero hoy en día hablamos del conocimiento de la vida como ciencia y de la vida real como economía, y no, la verdad es que esa es una descripción que no sirve, porque en la vida real, especialmente cuando somos mujeres, la vida real es una combinación de muchos factores. Tenemos por un lado nuestro trabajo. La mayoría de las mujeres en países ricos, por ejemplo en Bélgica, el 85% trabaja fuera de la familia, pero su vida es mucho más rica que eso, porque tienen por un lado la responsabilidad y también el disfrute de cuidar de sus familias. Además, si trabajan a tiempo parcial, eso les permite tener tiempo para su desarrollo personal, individual, para su creatividad, etc. Entonces, nuestra vida real como persona debería de ser una mezcla de actividades productivas, de actividades laborales, de la relación con la naturaleza, y eso es lo que las ecofeministas tratan de conseguir. Por otro lado, en Filipinas, en Mindanao, una isla grande en el sur, la menos desarrollada, con algunos de los bosques naturales que todavía están subdesarrollados. Vi algunas familias de simios allí. La mayoría de la gente vive en las costas porque principalmente en el centro la isla es volcánica, pero en esa zona la naturaleza todavía existe de manera muy impresionante. ¿Por qué? Pues porque hay una guerra de guerrillas, todo tipo de conflictos étnicos, y debido a esta guerra de guerrillas pues también hay una intervención por parte del ejército que es muy contundente con Duterte, y hay una base americana.
Y por lo tanto, las grandes compañías o empresas madereras y de monocultivos no se atreven a ir allí a desarrollarlo, que significa destruirlo, es decir, destruir la naturaleza para obtener las maderas tropicales, para implantar monocultivos, porque allí tienen piñas, tienen plátanos, todo tipo de frutas que sabemos que crecen mejor en plantaciones de monocultivos. Pero estas plantaciones todavía no se han llevado a cabo, han sido bloqueadas debido a estos conflictos internos, por suerte. Pero allí pude ver en los poblados que hay pequeñas estructuras comunitarias que son lideradas por mujeres. Las mujeres allí son activas en muchos terrenos. Y ellas hacen o llevan a cabo sesiones educativas, ayudan a las mujeres agrícolas a poner en marcha granjas orgánicas, son muy activas también en cuanto a la salud, a los métodos anticonceptivos. Entonces las mujeres responden a sus necesidades porque para poder alcanzar el potencial de sus vidas necesitan esas bases, necesitan atención sanitaria, necesitan métodos anticonceptivos y en ese sentido son muy, muy activas, también a nivel del sindicato agrícola. ¿Y cómo se relaciona esa destrucción o tipo de opresión intrínsecamente con ahora, con este momento presente en lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que empuja al ecofeminismo a crecer en estos momentos? Yo creo que uno de los motores principales en estos momentos es la lucha de los pueblos indígenas, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, como en Filipinas, como en India. Los indígenas están luchando por sobrevivir, ya que sus hábitats, sus ecosistemas se están destruyendo de forma sistemática. Entonces, lo que Bolsonaro quiere hacer ahora en el Amazonas es destruir la vida de miles de personas, destruir su hábitat donde ellos pueden vivir y sobrevivir. Los indígenas son los primeros que se han organizado en masa para frenar eso, porque no se trata solo de una idea ecológica para ellos, sino de su supervivencia, de su cultura, de la forma en la que se pueden relacionar con la naturaleza. Es un sentimiento muy profundo y eso está siendo destruido y conlleva un desasosiego terriblemente profundo. Érase una vez en Ibiza con Joanna Ruby. Pregúntale al agua. Pregúntale al agua acerca de la fuerza femenina que habita en el corazón de esta isla. Esa fuerza que vibra a través del cálido mares bajo nuestros pies y que entra en erupción en los campos de tierra roja que nos ofrecen generosos higos y granadas que ahora posan en la palma de nuestra mano. Pregúntale al agua. Si estás buscando, pero realmente buscando a la diosa que los fenicios llamaron Tanit, de cuando aquí atracaron sus navíos hace ya 2 milenios, percibiendo tanto esa extraña seguridad como el exótico poder oscuro. Pregúntale al agua. Si tomas el camino menos transitado, y si caminas adentrándote en las profundas grietas y valles de Ibiza, entre sus pliegues recubiertos de pinos, encontrarás los antiguos pozos. Portales que llevan a las entrañas de la isla. Aperturas hacia las aguas secretas que fluyen bajo ella. Posibles accesos a las historias olvidadas que quieren expresar. Verás, los pozos de Ibiza tienen una urgente historia que contar acerca de qué es lo que pasa cuando dejamos de honrar las aguas vitales de un lugar, acerca de qué es lo que pasa cuando les damos la espalda a las viejas diosas interiores y en cambio empezamos a adorar dioses externos.
Aquí, en estos pozos encorvados de piedras, podrás encontrar trazos de pinturas antiguas, líneas y formas dibujadas en rojo. Un mapa que nos lleva atrás, muy atrás, a la religión antigua de la isla. Una que trata con las plantas, la tierra, las semillas, los ciclos del año, la luna que mengua y crece, su baile con el sol y el infinito vaivén del mar. Pregúntale al agua, pregúntale al agua, pregúntale al agua por qué se han secado los pozos de Ibiza. Y quizá te dirá que aquí las personas se olvidaron de que Dios es una mujer y que la dejaron de adorar, porque la isla de Ebushim se convirtió en Ibiza y porque Dios se convirtió en DJ. Alrededor de este nuevo Dios DJ se formó un nuevo rito, un nuevo culto, una manera bien alejada del interior de esta isla húmeda, mansa y fértil, bien lejos de la sombra de los bosques donde crece el musgo todo el año. El nuevo Dios DJ de la isla se alió con el todopoderoso Dios del Sol, y ellos llevaron a sus devotos hacia la periferia, a las playas. Aquí se levantó un imperio de hormigón para acoger este nuevo peregrinaje anual a la isla del baile. Pregúntale al agua, pregúntale al agua, pregúntale al agua cómo se sintió al ser absorbida y alejada de sus rojos campos de frutales y de paredes de piedra, y encontrarse llenando piscinas o recorriendo las tuberías del imperio de hormigón. Pregúntale al agua cómo se sintió cuando el único río se secó. Pregúntale al agua cómo se sintió cuando los pozos cayeron en el olvido, porque había desaparecido su fuerza vital. Y mientras tanto, en otro lugar, Dios es un DJ. Ahí está, al mando sobre los platos, mientras su rostro domina las vallas publicitarias junto a las carreteras. Su iconografía le ha otorgado una montaña de oro, y los ciclos ya no giran en torno a la luna, sino que en torno a él y su nuevo credo. Y en sus templos el agua que venden viene de otros continentes, en botellas de plástico. Y alrededor de los templos los pozos se han secado. Entonces, si estás buscando una historia que sea a la vez muy antigua y muy nueva, acerca de lo que pasa cuando el dinero intenta ganarle terreno a las plantas, la tierra y las semillas, acércate a un pozo y pregúntale al agua. Las aguas saben que los nuevos dioses y los imperios de oro con el tiempo caen bajo. Las aguas saben que en ellas fluye y reside el mayor poder. When the Amazonian forest is cut, Lo que ocurre cuando se tala la selva amazónica es que, bien, esas tierras luego se pueden utilizar durante 10 años, por ejemplo, para alimentar el ganado, principalmente vacuno, que después se exporta, pero una vez que ese ganado ya no está, pues ya no tenemos un suelo tropical porque el suelo ha sido abusado y se quedan con un suelo duro, rojizo, que no es fértil para nada. Está totalmente destruido. Y esa imagen es algo que también podemos ver en los bosques europeos antiguos. Entonces, por ejemplo, en las zonas de Europa del Este, como Ucrania, por ejemplo, es el principal importador de árboles talados de forma ilegal para construir muebles baratos de corta vida que podemos encontrar en sitios como IKEA.
Entonces los indígenas, los pueblos indígenas en Latinoamérica fueron los primeros impulsores del ecofeminismo y también desarrollaron una visión espiritual, que nada tiene que ver con religión atea, sino espiritual, una visión espiritual que tiene que ver con uno mismo, la comunidad y el universo. Y lo denominan una visión espiritual que es Pachamama para ellos, que es el mundo en el que vivimos, la tierra en la que vivimos, que debemos de cuidar. Entonces esa idea de cuidar del ecosistema también se ve muy claramente en el movimiento de abrazar los árboles en la India. En las faldas del Himalaya, por ejemplo, hay unos bosques impresionantes que fueron nacionalizados por los imperios coloniales de los británicos. Entonces se convirtieron en propiedad nacional. Y siguieron estando así durante mucho tiempo, hasta los últimos 40 años que se empezaron a privatizar, porque el ejército que las gestionaba a estas tierras las empezaron a privatizar para venderlas. Entonces, en ciertos momentos, en las faldas de los Himalayas teníamos poblados que vivían en simbiosis con la naturaleza, con los árboles. Por ejemplo, si uno corta un árbol, pues planta otro en otro lugar, y además uno se disculpa por haber talado ese árbol y explica al árbol por qué se le tala y luego se piden disculpas y se planta otro. Entonces, lo que ocurrió es que cada vez más en estos poblados los hombres pues conseguían trabajos en plantaciones, gestionando sistemas agrícolas, mientras que las mujeres se quedaban en los poblados. Entonces, cuando los ejércitos venían con las empresas para empezar a cortar los árboles, las mujeres hicieron de escudo humano y protegieron a los árboles con sus propios cuerpos, y los hombres se quedaron tan anonadados y tan asustados que se fueron. Entonces, gracias a este tipo de prácticas, por ejemplo, se han podido salvar bosques, y esto muestra la lucha, el nivel de desesperación, de lucha en contra de las multinacionales. Entonces las mujeres aquí tuvieron que luchar, tuvieron que oponerse físicamente al ejército y a las grandes multinacionales para poder seguir viviendo en una comunidad en la que ellas estaban viviendo en primer lugar. Y ellas son las que son la fuerza de su sociedad, porque los hombres se han ido a ganar dinero en lugar de ganarse un sustento. Y la mayoría de estas mujeres no se considerarían feministas, porque digamos que el feminismo liberal es algo de las mujeres blancas de clase media rica que viven en zonas residenciales, lo que no debería de ser así, porque el feminismo significa defender y comparar dónde están las mujeres y los hombres en la sociedad y conseguir esa autonomía y esa igualdad. Entonces no debería de importar dónde se encuentran las mujeres, pero creo que podemos considerar que el aspecto feminista fuerte que está dentro del movimiento ecofeminista es ese, precisamente, la preocupación del estado del planeta y de nuestras preocupaciones. Entonces, tiene la misma importancia cuidar de nuestros ecosistemas, de nuestros sistemas naturales y agrícolas, y a su vez cuidarse de nuestro lugar como mujeres y en relación con nuestro entorno, con nuestras responsabilidades culturales que son determinadas de forma social por nosotros y para nuestros hijos. ¿Crees que por ecologizar el feminismo existe el riesgo de naturalizarlo? Yes. That's of course the whole debate. Sí, por supuesto que eso es todo un otro debate. Algunas ecofeministas dirían que todos los hombres son dominantes y destruyen la naturaleza por su naturaleza masculina. Yo no estoy de acuerdo con eso, y tampoco estoy de acuerdo con la idea de que una mujer tiene por
naturaleza biológica, un vínculo más profundo con su entorno natural. Yo no creo que sea una cuestión biológica, sino de la socialización de los hijos. Cuando nace un bebé, e incluso antes, durante el embarazo, cuando la madre sabe si va a tener un niño o una niña, eso ya la condiciona a ella y al padre probablemente sobre cómo espera que ese niño se comporte. Entonces es un conocimiento muy profundo que vivimos como padres cuando tenemos hijos. Entonces hay una diferencia cuando uno es niño o niña. No se trata solo del color de la ropa, sino toda la construcción psicológica que existe. Por ejemplo, los jóvenes, los bebés, antes de que empiecen a ir al colegio, son mucho más difíciles de diferenciar entre hombres y mujeres en comparación con cuando empiezan a ir al colegio. Entonces, la identidad como hombre o mujer no está determinada por el aspecto biológico, porque nosotros somos los grandes simios dotados de gran comunicación. Entonces, lo que hace un bebé, tanto en los grandes simios como en nosotros, se observa cómo aprenden y realmente aprenden mediante la observación. Cuanto más observan algo, más les interesa y entonces crece esa relación visual que determina cómo nos desarrollamos como seres humanos. The way we are born as humans is clearly not what shapes us, and that beautiful el género con el que uno nace claramente no es lo que nos conforma, y esa inocencia pristina con la que llegamos al planeta se ve radicalmente modificada, obviamente, por todo lo que se da una vez que empezamos a caminar por el mundo. ¿Cuáles son las similitudes entre los orígenes del ecofeminismo y de su relevancia actual? Es cada vez más relevante porque a la práctica se ve que los movimientos ecológicos para proteger la naturaleza y evitar su destrucción y los movimientos en contra del cambio climático son liderados por mujeres. De hecho, los jóvenes que se movilizaron a nivel mundial en el 2018 para la huelga climática y los que todavía se movilizan en contra de todo tipo de actividades contaminantes son liderados por jóvenes mujeres. Y no es una coincidencia, es que las mujeres son más conscientes de sí mismas, son más fuertes también gracias a su educación y a sus habilidades que utilizan para estructurar y movilizar esos movimientos. Entonces, creo que se trata de cómo estamos socialmente estructurados en este momento. Y vamos a ver más y más mujeres que son líderes de movimientos. Quizás no tanto en partidos políticos, todavía tenemos muchos presidentes que son hombres, quizás tenemos en otro tipo de partidos políticos más verdes a las mujeres. También es verdad que hemos conocido otras mujeres como por ejemplo Margaret Thatcher, Indira Gandhi y otras mujeres líderes horribles que han sido dictadoras. Por lo tanto, no podemos decir que ser mujer nos haga ser mejores. Se trata de la socialización y en estos momentos se ve que el resultado de todo ello es que los indígenas, los pueblos indígenas y los que lideran la destrucción y abandono de la naturaleza son a menudo mujeres, incluso en la crisis con el COVID actualmente. Sí, justamente iba a decir que el trabajo que Greta Thunberg lleva a cabo es muy relevante, siendo tan joven, además, tiene muchísima fuerza y ha llegado a líderes de todo el mundo. Eso es algo increíble y creo que en ese sentido, como activista en este escenario, merece una pequeña mención.
Yo diría que las mujeres fuertes han jugado un papel importante en la historia desde siempre. Hemos tenido a la reina Caterina la Grande, la emperatriz María Teresa de Austria, líderes de pueblos indígenas, Elizabeth I en el Reino Unido. Estas mujeres han sido capaces de demostrar que es posible que la mujer tenga un cerebro y que pueda tener también poder. Pero incluso, a pesar de que hemos tenido todas estas mujeres fuertísimas durante el siglo XXI, hemos tenido cientos de miles de mujeres desconocidas que han estado en la base, mujeres que se han movilizado y que se han dado cuenta de que tiene sentido movilizarse para lo que para ellas es importante. ¿Verdad que sería interesante ver las familias de las que provienen todas estas mujeres fuertes para ver el entorno en el que han crecido? Porque no creo que normalmente crezcan en familias patriarcales. Seguramente reciben el apoyo de sus madres, tienen amistades cercanas. Me encantaría saber cómo son los padres de Greta, porque creo que eso juega un papel importante en cómo evolucionamos como mujeres, ya que probablemente no es algo que nos surja cuando ya somos mayores, sino que tiene que ver con la comunidad donde hemos crecido, los contactos que tenemos, escuchar podcasts de este tipo, cosas así que conforman nuestro punto de vista y que son muy importantes. Sí, son elementos muy importantes. Yo he conocido muchas mujeres que trabajan en fábricas en Bélgica, en la Philips, en la Siemens, que son miembros de los sindicatos y que ellas precisamente han conseguido recoger la reivindicación de la igualdad de la remuneración, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias a las mujeres, estos sindicatos han cogido fuerza. También se han organizado comisiones de solo mujeres para saber cuáles son los requisitos por parte de las mujeres en los sindicatos, porque normalmente las peticiones no son las mismas que las que ponen sobre la mesa los hombres. Entonces hay una organización social en la que las mujeres se pueden desarrollar en estos momentos y esto es algo crucial. Ha sido crucial en toda la historia y es lo mismo, por ejemplo, en las organizaciones religiosas. ¿Por qué crees que las mujeres monjas son tan importantes? Pues porque son mujeres dentro de un grupo de mujeres. Y ello ocurre también entre los hombres, obviamente. Pero en la actualidad creo que la educación general de las mujeres ha llegado a un punto álgido donde nunca había sido tan buena. Es verdad que todavía existe bastante analfabetismo en algunos países. Por ejemplo, en Portugal el analfabetismo era tremendo durante la dictadura de Salazar y solo a partir de 1974, cuando hubo la revuelta y la revolución contra Salazar, ahí empezaron a obtener educación. Entonces, si las mujeres tienen la posibilidad de organizarse de forma colectiva, entonces son fuertes. Y además necesitan organizarse de forma orgánica, porque no se trata solo de un funcionamiento mecánico, sino del funcionamiento de la comunidad. Entonces, con sus habilidades sociales pueden florecer y desarrollar su potencial. Creo que te sentirías bastante orgullosa de lo que está ocurriendo en Ibiza en estos momentos, porque tengo la sensación de que es casi como un levantamiento de mujeres que se vuelven más activistas en la isla. En especial desde que llegué, cuando se planeaba construir una plataforma petrolera frente a la isla y hubo una respuesta masiva en contra de eso por parte de la comunidad local, liderada por una mujer llamada Sandra Benvenite. Ella es directora de Ibiza Preservation y participará en el podcast
fechas de febrero de 2021, y fue ella quien consiguió juntar a mucha gente para frenar el proyecto. Además, la gente estaba muy sensibilizada con lo que ocurrió en las Maldivas, que fue una catástrofe, ¿no? Recientemente, además, si vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el paraíso del otro lado del océano, pues eso te rompe el corazón, porque aquí tenemos playas muy bonitas también. O sea que fue un punto de inflexión en la historia de Ibiza, ¿no? Lo que ella aportó. Fue un movimiento regido por el impulso de esta mujer que evitó que estos monstruos capitalistas destruyeran nuestro entorno. Y su ecología, como por ejemplo son los campos de Poseidonia, de los que seguramente has oído hablar, que tienen miles de años de antigüedad y que se extienden por miles de kilómetros alrededor de las islas y que además representan una parte fundamental de nuestro ecosistema para conservar las aguas saludables. Y Ibiza se volvió loca para evitar que fuera amenazada y apoyar este gran movimiento. ¿Has estado en Ibiza alguna vez? Solo he estado en la península y una vez en Barcelona. Pero sí que puedo decir que mujeres como las que tú dices pueden tener mucha fuerza y ser una fuerza motora que además no se para. Porque es verdad que igual una plataforma petrolera puede funcionar durante 20, 30, 40 años, pero una vez que han extraído lo que necesitaban, el daño que se le ha hecho a la naturaleza no se puede recuperar. Si escuchamos, por ejemplo, a Klein, esta mujer canadiense que ha escrito libros sobre el cambio climático y la destrucción de la naturaleza, pues ella dice que el momento actual es tan urgente que tenemos que estar a favor de cualquier acción que bloquea. Lo llama bloquedia. Entonces habla de hablar los oleoductos, bloquear la destrucción de los bosques, bloquear las nuevas minas de carbón, etc. Y estas acciones pueden tener éxito y creo que esta es la forma en la que vamos a tener que actuar. Y mi primera gran experiencia con algo parecido fue en los 80, cuando se bloqueó la base naval que había en el sur del Reino Unido, Green and Common. Ahí había una base naval y los americanos que formaban parte de los acuerdos de la OTAN tenían intención de situar allí un misil nuclear. Y en ese momento el movimiento de paz liderado por mujeres decidieron bloquear eso y entonces rodearon esa base durante 2 años. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a hacer puntos y a contar historias y a cantar y a hacer hogueras. Y de nuevo aquí los hombres y los militares no sabían qué hacer con esas mujeres que parecían locas. Pero eso era la lucha que ellas podían llevar a cabo y en ese momento no se consideraban feministas, simplemente lo tenían que hacer por la salud de sus hijos y de sus nietos y entonces lo hacían sin ningún problema. Y estas mujeres influenciaron a su vez a las mujeres que fueron las que estuvieron en contra de, durante la época de Thatcher, la minería del carbón. Allí también se llevaron a cabo huelgas de 2 años, del 86 al 88, y aquí las mujeres tuvieron que sustituir a los hombres en los piquetes porque los hombres estaban en la cárcel. Entonces las mujeres tuvieron que aprender a hablar en público, a organizarse, y todas estas habilidades, estas capacidades a partir de la experiencia hicieron que las mujeres en el Reino Unido fueran muy fuertes. Entonces no es solo una cuestión de que los individuos estén en primera línea, sino que también, de nuevo, es una cuestión de experimentar las cosas. La primera vez que yo hablé en público estaba temblando como una hoja en el viento. Y ahora, sin embargo, pues hablo en público sin problema. Muchas veces a las mujeres se les decía, o los hombres les decían, tú no sabes hacer eso, vete a hacer un bocata, ¿no? Pero claro, estos son el tipo de experiencias que a mí me han hecho fuertes, porque yo he dicho, no, yo puedo escribir un artículo, puedo hablar frente a un grupo de académicos y así sucesivamente.
A veces es difícil saber dónde empezar, ¿no? Y creo que este podcast es un buen punto de referencia o de partida para la historia que vamos a contar. Y en particular, de forma local y para la isla y de cara a la infraestructura que podemos crear en grupo. ¿Podrías quizás subrayar algunos de los puntos que crees que deberíamos observar con más atención o que necesitan más apoyo? Ya que, como decías, están haciendo muchas cosas interesantes en Ibiza y estoy súper emocionada de que tú seas la primera invitada de este podcast para hablar de todo esto y empezar a caminar. Pero ¿tienes algo que decirnos antes de finalizar? ¿Qué harías si quisieras empezar por hacer un llamamiento? Antes de hablar del programa de socios que Ibiza Preservation ha lanzado y que creo que es súper importante porque la gente necesita apoyar este tipo de organizaciones que realmente intentan proteger la isla. Pero localmente, como comunidad, ¿cómo lo hacemos para juntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que propones que hagamos? I think I would start by making an appeal for women to come together. Bueno, yo empezaría con hacer un llamado para que las mujeres se junten, generar un grupo donde todas las ideas pueden florecer y podemos hablar de la preservación de la naturaleza y de los ecosistemas y de la cultura local. Se puede también mirar cómo es la educación en los colegios y las escuelas. Ese sería el primer punto. Pero bueno, en cualquier caso, crear un grupo de mujeres, porque esa es la fuerza que vamos a poder realmente utilizar cuando tenemos un grupo de mujeres que pueden juntarse, tienen intereses comunes, pueden hablar de todo, pero también tienen un propósito común, pues eso es lo ideal. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en este primer podcast de The Gang of Witches. Me encanta que hayamos podido lanzar el proyecto. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. And good luck. We stay in touch. Muchas gracias a ti y estaremos en contacto. Era el Ibiza Podcast The Gang of Witches, presentado por Joyul. Hasta la próxima luna nueva, brujas. Mientras tanto, cuídese mucho. Calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come to gather.